Conversativa. Para mí es un placer que el día de hoy esté aquí. Pues se logró. Ya días me acuerdo que le había dicho, profe, tengo un programa, vamos a hacer esto y pues el día de hoy anda aquí por el campamento. Cuéntanos un poco, el profe Rafa, muy querido y muy recordado en campamento en el Instituto José Antonio Domínguez. ¿Quién es el profe Rafa? Cuéntanos, porque hay una comunidad ya que ya no la conoce, inclusive los nuevos estudiantes del colegio y a la comunidad de Conversativa. Bueno, buenas noches. La verdad que muy contento en este nuevo podcast que está iniciando Fran, mi exalumno, por cierto. Sí. Me acuerdo que iniciamos con, te di clase en inglés. Inglés, ¿no? Siempre recuerdo esa anécdota. Sí, pues muy contento. ¿Quién es Rafa Matute o Rafael Matute, como lo conocen, el profe Rafa? Una persona que ayuda mucho a los jóvenes, así me catalogo, que admiro mucho que muchos alumnos sobresalgan de acuerdo a lo que estudiaron. Puedo decir de que he contribuido a muchas actividades que tal vez en ese tiempo pues ellos tuvieron la oportunidad de sobresalir y socializar más que todo con el deporte. Excelente, profe. Yo siempre, bueno, en el capítulo anterior, que es con Edwin Flores de Guaymaca, el inglés, sí. Y yo le contaba la anécdota que a mí me dieron inglés profesores del área, de séptimo, ahora le dice de séptimo a décimo. Y le decía yo a Edwin, pucha, yo nunca entendí inglés. Y sabes que cuando estaba ya en segundo de comercio, vino a darme la clase de inglés un profesor que no era de inglés, que era el profe Rafa, le digo. Claro. Y ahí fue cuando yo empecé a entender el inglés y que me empezó a gustar. Y eso que él no era del área, pero él había vivido en Estados Unidos y nos vino a enseñar un poco diferente. Nos daba que nos expresáramos a como cayera, pero con tal que nos expresáramos. Esa faceta no la sabía, Frank. No, pero eso es una. Ya le voy a contar otra. Y me imagino yo que muchos jóvenes han de tener recuerdos así de sus docentes. Otra de las anécdotas que yo tengo con usted es que por usted yo soy profesor. Oh. Sí, yo recuerdo que estaba en último año y usted se acuerda que tenía por decir su oficina así al fondo, de la parte de la cafetería, ¿va? No era oficina, era una bodega. Una bodega. Entonces iba yo y me decía, venga hombre, me decía, ¿qué va a estudiar el otro año? Me decía, no sé, le decía yo. Entonces, estudié para profesor, me dijo. Y yo, para profesor, sí hombre, me dice. Oiga bien, ¿cómo me lo describió usted en aquel tiempo, en el 2005 fue eso? Sí. Me dijo, mire, usted no va a ser rico como profesor, me dijo, pero va a tener una casa, va a tener educación para sus hijos, salud, y ahí va a pasar y una jubilación, me dijo. Ajá, le digo. Luego me dijo, mire, me dice, los profesores no trabajamos en diciembre y enero. Ahí me dijo, oiga bien, para motivarme, y escuchen los demás. Luego me dijo, Semana Santa está fija, me dice. En aquel tiempo no existía la semana que estamos ahorita, la de receso. Pero los estudiantes se tomaban la semana del estudiante y me dice, la semana del estudiante, va, me dice. Y en septiembre estaba la costumbre, antes que después de los desfiles, una semana, ¿se acuerda? Sí, sí. No existía la morazánica. Entonces, después de los desfiles, una semana, oigan, ahí van 3 semanas. No trabajan los profesores. No, Pérez, y todavía me dijo, porque en los 2000 se daba eso, y todos los años nos tiramos casi un mes en huelga. Ya imagíname, yo me quedé pensando y fue uno de los que dije yo, bueno, pero usted me dijo, estudiar para ser profesor de educación física, me dice. Mira, y hasta me dijo así, mira, vos ya jugás baloncesto, jugás voleibol, y fútbol todo el mundo juega, me dijo. Entonces te va a ser fácil, me dijo. Pero al final no estudié educación física y no ciencias comerciales. Entonces tengo esa anécdota, creo que nunca se la había dicho en persona, pero yo siempre a varias gente le he comentado de que usted es uno de los que me motivó a ser docente. ¿Cómo nació su pasión por la educación física? Bueno, mi pasión fue más que todo viendo baloncesto. A mí me encantaba el baloncesto, iba a verlo al Gimnasio de Jerusalén, por cierto. ¿En Tegus? No, en Juticalpa. En Juticalpa. Siempre estaba la liga de baloncesto en Juticalpa y se jugaba voleibol también. Entonces,
De ahí yo recuerdo a alguien que tal vez lo tengo ahí en mi página de Facebook, a Martín Montes. Ese muchacho siempre se me quedó en la memoria porque era un excelente deportista, baloncesto, voleibol, fútbol, jugaba casi todos los deportes. Y yo creo que él fue una de las, tal vez él no lo sepa también, Sí. pero siempre alguien lo inspira pero yo lo miraba a él siempre, era uno de los mejores jugadores en baloncesto y siempre los iba a ver, siempre me escapaba de mi casa y iba a verlos. Y Eso era en los 90 en Juticalpa. antes, 88, 87, por ahí. Pues sí, Ya había liga baloncesto Sí, y todo, y eso está muerto hoy en día, ¿no? Pues fíjate, bueno, saliéndonos un poquito, yo sé que son muchas No, preguntas. pero es parte de, no importa. Sí, ahorita pues no es que yo la he formado, sino que he estado por medio del alcalde, por cierto, Walner Castro, felicitarlo porque ya se inició. Entonces, para el otro año o para este mismo año se piensa invitar baloncesto aquí en acampamento también, porque yo sé que aquí hay muchos que les gusta el caso de Mauri, el tuyo, que tuvieron mucha participación en ese tiempo. Yo sé que están trabajando con muchos jóvenes siguiendo esa línea. Y igual el profesor Julio, que está apoyando mucho lo que es el voleibol con las niñas y con los varones. Y tengo muchas facetas, muchas cosas que yo creo que después vienen esas preguntas. Sí. Entonces, ¿qué te digo? La inspiración es esa. La educación física, yo incluso cuando entré a la universidad en la Autónoma, pues, no ¿Usted no es pedagógica? No me fui directamente a estudiar educación física, sino que alguien me cambió el chip. Ajá. Entonces, pero ya después solo estuve un semestre y después retomé lo que era mío, que era la educación física. Pero siempre soñó con ser profesor o primero ser deportista, o nunca se le cruzó ser deportista. Mira, eso vino también me gustaba el atletismo, sí, me gustaba participar en carreras y pues ahí tenía la oportunidad de hacerlo, practicando el atletismo. Por cierto, corría 800 y 1500. Entonces, eso me ayudó mucho a retomar y darle importancia a lo que es la carrera de educación física. ¿Qué significa para Rafa Matute ser docente? Buena pregunta. Ser docente es ayudar a muchos jóvenes que necesitan apoyo. Tal vez dirán de que un profesor ahora, con el ejemplo que hemos tenido de parte de la profesora, que el caso que sucedió, tal vez si lo viste por las redes sociales, claro. A veces nosotros los profesores tratamos de auxiliar y ayudar a muchos jóvenes para que no caigan en ese tipo de situaciones. Tal vez situaciones que se han venido de parte de los hogares o de parte de muchos hogares desintegrados. De ahí viene todo ese tipo de situación. Y yo siento que nosotros actuamos en esa etapa como sus segundos padres, porque los tenemos ahí a los jóvenes y muchos de ellos te inspiran a que vos les colabores o les des ese abrazo o esa esperanza para que ellos puedan cultivar esa idea de que tienen para el futuro. Excelente. A veces en la currícula o en el algor del estudio vemos de menos la clase de educación física, pero si usted me pregunta a mí, para mí debe de ser o es una de las clases más importantes. Explíquenos el por qué. Mira, desgraciadamente pues educación física, y vos ves ahora que todo el mundo está queriendo ir al gym, que vamos al gimnasio, y están saliendo a correr. Para eso es la clase de educación física, para que el muchacho o la muchacha ya deje de estar usando las pantallas, para que se entretenga en otras cosas, porque anteriormente, bueno, todavía vivimos la etapa que todavía no habían celulares, allá por el 2004 empezaban a salir, y muchos jóvenes lo que hacían era ir a entrenar, a buscar un deporte o hacer algo. Y ahora no, ahora si tú ves, ya los jóvenes pues están buscando otro tipo de actividades que los están llevando a la adicción. No solamente me refiero a lo que es droga o alcohol, sino más bien a lo que es las pantallas, que está tratando de esa parte nos está refiriéndose más que todo a esto,
está llevando al niño a un caos. Entonces, siento que la clase de educación física es para eso, para que el joven aprenda nuevos deportes, nuevas actividades y aprenda a socializar, porque eso se está perdiendo. Sí, no digamos en la parte emocional o la salud mental de los jóvenes, porque hoy eso se está sufriendo bastante en los colegios, sobre todo. Hay un dato feo que dicen que Campamento, Juticalpa y creo que Catacamas también tienen como el índice más alto de suicidios en estudiantes desde colegios. Entonces la educación física, eso también nos ayuda. Claro, claro. Yo admiraba y sigo admirando todavía al profesor Ubaldo, tal vez lo recuerdan. Sí, claro. Porque él siempre me abrió las puertas para decir, profesor, fíjese que yo quiero hacer esta actividad. No, entrémosle. Sí, y él se metía. Igual, pues, yo tengo tantos recuerdos bonitos de José Antonio Domínguez, incluso por el profesor Ubaldo, que lo recuerdo mucho, la profesora Luz también en teatro, que ayudó mucho en esas actividades. Él siempre estaba apoyando el deporte, siempre, y no solamente de fútbol, como nos dice el compañero, y lo recuerdo por siempre, Mocha, pero tienen que entender acá que el deporte no solo es fútbol. Sí. Hay otras actividades, un número de actividades que se tienen que realizar y enseñar a los jóvenes, especialmente el baloncesto, el voleibol, el atletismo, yo lo considero el atletismo como el rey de los deportes, no es el fútbol, porque en el atletismo vos aprendés aprendés todo lo que es las actividades básicas para lo que es saltar, lanzar y correr. Entonces Excelente. ahí los aprendés vos. Entonces es necesario que los jóvenes tengan por lo menos la clase de atletismo como base y que se les dé bien, que aprendan lo que es lanzar, por ejemplo en jabalina, en bala, disco, en baloncesto, pues aprendan a lanzar porque ahí se ocupa todo eso, ¿no? Sí, entonces exacto. es importante todo ese tipo de actividades. Excelente. ¿Cuántos años estuvo usted en el José Antonio Domínguez aquí en Campamento? Casi los 11 años. Casi 11 años. Los mejores años que di en el deporte, creo que fueron aquí. Bueno, no que creo, sino que lo di. Y yo creo que pasaron muchas generaciones, incluso entrenamos por la noche. Yo creo que después de las actividades de la tarde nos quedábamos, hacíamos fútbol, después por la tarde venía, ya como a las 6 o 7 de la noche, nos quedamos con algunos entrenando algunos días. Porque hacía diferentes horarios. Algunos días hacíamos fútbol, entrenamos ahí espacios cortos. Otro día hacíamos baloncesto y otro día voleibol. Y pues ya el atletismo pues ya lo realizamos ya en la clase y en lo que es las maratones, que no se ha perdido, por cierto, acá. Las 2 maratones que bueno, no son maratones, sino que son carreras de 5 kilómetros que siempre iba añoro esa parte, mirar ese grupo de jóvenes. Y te cuento que lo he ido a implementar en Juticalpa también, porque hemos socializado ya y ya está institucionalizada en el Instituto de la Fraternidad, que siempre se hace todos los 10 de junio. Pues dice que, bueno, esta es otra parte que usted no sabía también. Aparte del inglés y de que usted por su culpa hoy profesor. Mi culpa. Sí. También, yo no soy de educación física, pero cuando yo empecé a dar clases, yo empecé aquí en el José Antonio Domínguez y usted me dijo, ayúdame ahí con baloncesto y empecé yo a meterme en el deporte también. En el colegial, ya ser entrenador, y recuerdo que esa selección de baloncesto, que ahí está la fotografía y la vi en el colegio. Sí, la estuve viendo, siempre fuimos campeones de Olancho, pero esa vez hubo hasta competencia, varios colegios se armaron. Esa es una faceta y muy buena, por cierto. Yo creo que ahí la vamos a contestar esa pregunta. En ese tiempo quedamos campeones departamentales en baloncesto, varones y mujeres. ¿Te acuerdas que era generación de la mujer la andaba Mauri? Por cierto, no me alcanzaba ahí. Sí. Y quedamos también en fútbol. En fútbol femenino. Y en voleibol también. En voleibol, ahí, muy cierto. Que el regional de ese año, yo recuerdo, yo les digo que fue mi primer regional, era en Juticalpa. Fue en Juticalpa. Y que en ese año el gobierno daba todo. O sea, daba hotel, daba con buen hotel, buena comida, si solo el transporte no daba. Y eran 3 días, creo, donde los atletas estaban conviviendo. Compitiendo, sí. Había momentos de ir a entrenar a una cancha, qué sé yo. Y ese año yo me acuerdo que en Olancho sí me acuerdo que empezamos eliminando desde Salamay 5 en baloncesto. Y de ahí fuimos a San Francisco de Becerra, luego
bueno, la final recuerdo que fue con San Francisco de la Paz. San Francisco de la Paz. Y lo que yo recuerdo de ese departamental de Olancho baloncesto, que no perdimos ni un partido, lo ganábamos allá y lo ganábamos aquí en nuestra cancha. Teníamos un buen equipo. Había un buen equipo. Me acuerdo de Duval, algunos de ellos. Mis dos hermanos ahí estaban. Estaba el hijo del profe Luis Macías, que él era el movedor. Luis, ¿se acuerda? Inteligente. Sí, que era por cierto, un saludo. Y estaba Eder, ¿se acuerda de Eder, el negro? Y estaba Pocholo también. El negrito. Sí. Tenía un... Pocholo ahora vive en la costa, tal vez. Saludo, tal vez nos logra ver allá. Saludos. ¿Cuál fue su mayor reto en ese de trabajar con jóvenes aquí en campamento, que usted recuerde? O sea, bueno, uno de los retos fue que no sé cómo me alcanzaba el tiempo, tal vez porque en ese tiempo solamente tenía un hijo y tenía bastante tiempo, bueno, estaba prácticamente aquí solo y pues me alcanzaba el tiempo, ¿no? En ese tiempo no había mucho que hacer acá en campamento, no había muchos lugares donde ese tiempo lo hacíamos más que con deporte, haciendo deporte. El gimnasio después de que se techó, por cierto, esa fue una de las actividades que yo no lo hice, lo hicimos el consejo de profesores, pero sí dimos una idea para que eso se techara y ayudó mucho a jóvenes. Yo creo que esa generación está y lo recuerda. Fue una de las generaciones que más sobresalió en deporte y colaboramos para que esa cancha se techara y a través de actividades deportivas, actividades con todos los profesores, por cierto, me acuerdo. Y ¿qué más? Se ayudó mucho en esa etapa. ¿Qué equipos de cualquiera en esa etapa de campamento, en el IJAD, se acuerda usted que más lo marcó, que usted lo recuerda? Bueno, esa generación, te digo, esa generación que fuimos al regional. Al regional, el equipo de baloncesto de las mujeres fue un buen grupo, que por cierto fuimos a jugar a la escuela americana. Sí. Tuvimos la oportunidad de que nos invitaran allá a jugar y impresionados porque nunca habíamos, bueno, al menos mi persona también, impresionados porque no sabía que existía un gimnasio así con todas las condiciones. Yo anduve ahorita este año, tampoco conocía, pero es un monstruo. Es increíble, es increíble cómo hay ese tipo de gimnasios y no hay ese espacio para los jóvenes acá en la parte pública. Es una inmensidad y canchas para todos lados y todo techado. Es increíble. ¿Por qué en la parte pública? Y hoy, algo que te voy a mencionar que también lo tuviste en tu programa, que tuve la oportunidad, el Negro Cano en ese tiempo. Yo llegué acá en el 2004. Sí. Y por cierto, me puse a pensar, y no porque ahora lo tenemos diputado a Negro, fue uno de los propulsores de acá en deporte y sí, él siempre ha sido bastante deportista. Le ha ayudado mucho. Y fue uno de los pilares que ayudó mucho en el deporte acá, junto con otras personas, no solamente él, pero fue uno de los que colaboró. Bueno, ese equipo de mujeres está de las que recuerdo ahí los nombres, que ya por cierto ya no están, y me da nostalgia también saber de que ya no siguieron muy inteligentes. El caso de Dalia Violeta Aceituno, que por cierto me acuerdo muy bien los nombres, Elisa, Iracema, Rocío, de las pocas que me acuerdo. Jugaban baloncesto. Jugamos un baloncesto en muy buen nivel. Sí, miré el equipo también en que lo subió en la página del colegio. Ahí salían. No lo vi, pero esa foto se me impactó mucho. El otro grupo de varones también, el que mencionamos anteriormente. El grupo de fútbol, un grupo de fútbol que tuvimos también. Ahí estaba Fabri, de los pocos que recuerdo. Fabri, ¿quién más? El Che, por cierto. El Che, este muchacho, David. Kevin también. Kevin Coyote. Kevin, imagínate también con eso que ha sucedido, me ha impactado tanto. Juan José, de los que recuerdo. ¿Quiénes más? Bueno, hay muchos que no recuerdo en este momento sus nombres, pero que sí. Este es equipo de baloncesto, miren la página del colegio. De hecho, yo tengo esta foto en grande, que recuerdo que usted la mandó a sacar y aquí está usted, mire, aquí estoy yo en medio y este es Mauri y ese es el equipo.
Bueno, no, esta no está con IA, es que alguna de estas, como la calidad se ve buena. Sí, sí. De Dual, ahí hay varios. Vamos a buscar ese de, que dice, no, ese es viejo. Yo lo miré, aquí está. Otro grupo, Aquí sí. está, ahí está Dalia, mire, está Dalia Violeta, Iracema. sí, Iracema. Está Nana, ¿se acuerda la hermana de Claro, Dual? nuestro poste. Sí, y esta otra hipota, Julie. Julie. Ahí está Rocío, y esta era buena, que me escape el nombre ahorita. Está en San Pedro. Apellido Alvarado. Alvarado, sí. Alvarado. Es cierto, este equipo fue bueno. Fue un tremendo equipo. Ese es el equipo, porque Mauri me ayudaba en ese tiempo, sí. Y Mauri entrenaba con ellas y ayudaron mucho, ¿verdad? El otro equipo que aquí está recuerdo, otro, mire. El grupo femenino. Sí, este fue 2005. Estaba recién llegado, mi profesor Waldo, que es joven, y Chelelo. Sí, eso fue en la fraternidad. Ahí empezamos a participar. Hay muchas ahí. De hecho, aquí está mi hermana, Doris. Doris. Sí, buena, por cierto, Doris. Sí, saludos. Sí. Y así hay, mire que aquí está el otro equipo que dice usted. Mire, ese fue el equipo campeón. Wilder. Estas eran una buena generación. Ahí está Kevin. Sí, Kevin. Esos son los que te digo. Ahí está Fabricio, que dice Andoni. Ronald. Ronaín. De los pocos que me acuerdo. Sí. Fue una generación de lujo esa. ¿Cuál ha sido? O sea, sí, entendí bien que como con varios equipos fuimos al regional de ese 2009, creo que fue. Pero ¿con cuál equipo llegó más largo? ¿Alguna vez pasó del regional con campamento? Sí, hubo un equipo también en el 2004, por cierto, que yo venía de entrenar el equipo de segunda. Había un equipo, pero ya fue en Liga Mayor, que por cierto fuimos a Patuca y allá peleamos la semifinal para ir al torneo. Fue un campeonato que hizo la Catacamas el 18 de noviembre. Ajá. En ese... ahí logramos pues con ese equipo quedar subcampeones. Ese fue otro grupo que también me trae muchos recuerdos, en el cual pues estaba el hijo de la profe Luz, Carlos Andrés. Sí, ese grupo también trascendió mucho. De hecho, a ver, fue que yo era estudiante, no era jugador de fútbol, fue la vez que nos macanearon allá en Patuca, pero literal a golpe, que nos sacaron a pedrada. Sí, en ese tiempo yo era estudiante. Sí, y ahí andaba yo, y recuerdo ahí estaba Harling, estaba... Un buen grupo también. Sí, de fútbol, estaba Carlos Andrés, el portero, si no me equivoco, creo yo que era Majano, no sé. Sí, había otro grupo también de voleibol que trascendió, ese mismo que, te digo, con ese grupo que hicimos muchas cosas buenas. Ahí estaba Elder también jugaba baloncesto. Elder ahora es profesor de Ahora es profesor también. ¿Habrá sido usted el culpable? Podría ser. Bueno, yo recuerdo mucho al profesor René también, que le gustaba. Bueno, la verdad que Campamento ha sido deportista, han ido siguiendo esa tradición del profe de Burgos. Y ahí yo retomé muchas ideas también de parte de él, porque muchos padres vivieron esa experiencia con ellos, la transmitieron a sus hijos, y sus hijos pues ahora lo están haciendo. Algo que siempre me impresiona acá y que está trascendiendo es el festival que hacen de los 80. De los 80, no tienes idea cómo impacta eso, y mucha gente que lo escucha en Juticalpa y en otros lugares, cómo se expresa muy bien de ese... Saliéndonos del tema, ¿verdad? No, es parte es algo que impresiona, porque se ve que hay mucho trabajo de parte de los profesores. Saludos para Jackie también, porque ella es una de las iniciadoras de eso. ¿Qué sintió el día que dejó Campamento para asumir su nuevo reto profesional? Mucha nostalgia, sí, porque me hicieron una despedida que nunca le esperé yo, de parte de todos los profesores, mis compañeros, que yo les sigo diciendo compañeros, porque siguen siendo mis compañeros, porque cuando yo vengo acá a Campamento siempre me tratan bien, y siempre anhelo estar aquí, y recuerdo muchas cosas bonitas que pasamos, muchos lugares que visitamos, y prácticamente me siento en casa. Que los profesores tenemos eso, que todos los profesores de Honduras somos compañeros. Sí. Entonces, una vez mi esposa me dijo, ¿y por qué le dice compañero si no es compañero? No, es que todos los profesores de Honduras somos compañeros. Eso es cierto. Y donde nos encontramos hay compañeros, nos decimos. Pero eso es cierto, eso existe en casi todos los gremios.
Sí. de los profesores. Más allá de ganar campeonatos, ¿qué valores busca enseñar en los atletas? Mira, ahora no he vivido la etapa en la fraternidad porque no he ganado. Solamente el primer año que llegué, solo fuimos a un nacional, que por cierto lo perdimos la final para ir a un internacional. Desde ahí no hemos vuelto a ganar nada en la fraternidad. Siento de que no ha sido la inspiración de lo que sentí acá. No sé si, porque yo dije, bueno, si estoy dando algo acá que no, que no es donde yo nací, puedo ir a dar el doble allá, pero siento que no fue así. Pero sí viví bonitas experiencias que quería vivir, el caso de dar clases en la universidad, de ascender el equipo de Juticalpa en ese tiempo, porque fui parte de esa actividad, de ese deporte, de fútbol, pues más que todo, de ser parte del ascenso que se logró en ese tiempo. Creo que una de las metas que yo tuve en la clase de ser profesor es haber logrado esas metas. Lo tenía estipulado sí, usted sí, siempre. lo tenía. Dar O sea clases que en la usted, universidad. aparte de ser docente, es entrenador, por decirlo así, profesional, tiene licencia. Tengo licencia A. Que hasta la A tiene. Hasta la A, sí, yo puedo trabajar en Liga Nacional. Sí. Y aparte de eso, soy preparador físico, ¿no? O sea, es preparador físico como tiene una maestría. Sí, la maestría, terminé mis clases, pero no he terminado la tesis todavía. Sí. Por Sí, cuestiones... es que yo tuve en la temporada anterior, tuve un podcast con Oscar Hernández. Coca, él es entrenador que tiene licencia, creo que ahorita está sacando la B, creo. Y él me comentaba que usted tenía la licencia A, Sí. porque yo le pregunté que cuántas personas o entrenadores tienen licencia ya A, pues porque... De Olancho. De Olancho, bueno, en campamento solo él, tengo entendido, está en ese proceso. En ese proceso. Que es un proceso muy interesante. ¿Cómo ha complementado esa formación desde ser entrenador de fútbol así ya oficial con ser profesor? La verdad que solo he tenido una jornada y más que todo en Juticalpa, pues por las tardes siempre tenía libre. Ahí fue pues cuando logramos ese grupo, había un grupo de entrenadores que estaban estudiando la licencia B, por cierto, ya estaban yo ya tenía la licencia B y había un grupo de entrenadores en Juticalpa, por cierto, son 18, hay 18 entrenadores de licencia A en Juticalpa, ahí incluye el profesor Hay 18 jugadores de licencia A. Entrenadores. Entrenadores. Ahí estaba el profesor Humberto Rivera, de ahí salió de esa misma generación, Napo, ¿qué más? Edwin Martínez y otros que se me escapan ahí. Y Roger Espinosa también, que son los que han trascendido más acá a nivel de fútbol, ya en las categorías de Liga Mayor y Liga, ya la Liga Nacional, son de los que han estado en ese proceso. Bueno, ¿cómo yo he trascendido a través de eso? Con el tiempo, por las tardes que he tenido. Normalmente todos los equipos entrenan por las tardes y pues yo utilizaba, cuando estaba en la fraternidad, utilizaba lo que es las mañanas para dar mis clases y por la tarde pues hacíamos los entrenamientos con el equipo. Ok, usted con su experiencia que tiene ya de ser profesor de educación física, de entrenar un montón de jóvenes, ¿cómo se da cuenta usted si un joven va a tener futuro como deportista? Buena pregunta. Hacíamos la pregunta ahí, ¿el talento se nace o se hace? Ajá. Igual, yo siento que ambos. La vez pasada estaba dando Chicharito un ejemplo Dele. Estaba dando un ejemplo en cuanto a Messi y a Ronaldo. Ok. Y dice que Messi, el talento es puro, nato, natural. Y digo, y es cierto. Y lo de Ronaldo es persistencia. Persistencia. Insiste mucho. Entonces, siento de que la persistencia o el ser disciplinado le puede ganar al talento. Llega un momento que le puede ganar al talento.
Pero ¿qué cualidades puede ver usted en un atleta joven, obviamente, y que usted diga, "Ah, este man va a tener futuro en el deporte que esté practicando"? Uno de los a ojo clínico, como dicen, es la contextura física, tiene que ver mucho. El talento que si es en fútbol o en baloncesto, todo lo que es sus genes. Tal vez influye mucho lo que es sus padres, tiene mucho que ver eso, y tiene mucho que ver también el ambiente donde está, donde socializa, tiene que ver mucho, porque si ves hoy en día y ves, antes jugábamos mucho en la calle y hoy en día no se está viendo eso. No, Entonces tiene que ver mucho también con el entorno donde el joven se esté desarrollando. Sí, eso tiene que ver mucho. Esta pregunta yo la miré en otro podcast que se le hicieron creo que era una entrenadora a ella, y le preguntaron qué notaba ella para decir si un jugador o un atleta iba a ser, tenía futuro como atleta. Y era básicamente lo primero que dijo usted, que sea persistente, que tenga disciplina, Mucha disciplina. Okay, que después del entrenamiento siga haciendo algo más extra, que no sé qué. Y a veces uno piensa que o quiere escuchar, y sobre todo si es un familiar o si es su hijo, no, que se le mire talento, que toque bien el balón, que esto, que el otro, y eso a veces no importa, porque de qué sirve que tenga todo eso y sea indisciplinado. Sí, si no hay disciplina. O viene también la otra parte que hablaban ahorita, sobre todo de este futbolista Erling Haaland, donde comparaban todo el entrenamiento que hace, y es la diferencia. Usted hablaba de Chicharito, que los latinoamericanos no tenemos, que cuando vamos a Europa o van a Europa, allá como ellos tienen talento, dicen, no, yo ese entrenamiento no lo voy a hacer, porque si estoy cansado. Ponían el ejemplo de James Rodríguez cuando estuvo en el Bayern, que el Bayern exige mucha física, y él decía, no, yo no necesito eso, decía, y porque él ya tenía el talento. Entonces esa era una diferencia que ponen el jugador europeo con el latinoamericano, y por eso a veces se ve bastante la diferencia física, sobre todo. Sí, como dijimos, en otros países lo hacen, tal vez en Honduras ahorita que se esté reactivando el baloncesto y el voleibol, siento que tienen que hacer escauteos a nivel nacional, no solamente en fútbol. Ahorita con la venida de muchos españoles que están acá y lo podemos ver, argentinos que ya tenemos en Honduras, siento que pueden ayudar, pero hay muchos entrenadores capaces en Honduras que pueden y que han hecho méritos para que muchos jóvenes puedan sobresalir. Hay muchas academias de fútbol que están sobresaliendo hoy en día. Por ejemplo, si vos ves aquí tenemos al profesor René, que ha ayudado mucho en lo que es a formación de jóvenes, no solamente fútbol. El caso de los chelelos, como le decimos acá, el caso de Gerardo y Antonio, que han ayudado mucho ahora, que está vos, Mauricio, que le han ayudado mucho a que muchos jóvenes desarrollen ese talento. Yo he visto en voleibolistas aquí, y invito al alcalde que les apoye, porque yo creo que él jugó voleibol, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Y que no solo se dedique a apoyar a los de fútbol, sino que también apoye a los de voleibol, a los de baloncesto. Sí, Marco, sí, jugaba baloncesto. Sí, también. Yo me acuerdo que él jugaba. Él no fue futbolista. Pero le gustaba el voleibol, baloncesto. Sí, exacto. Y sí, le voy a decir, téchenos esa cancha de voleibol, alcalde. Sí, téchele esa placita, téchela y háganle un gimnasio. Yo sé que el negro lo puede hacer también acá. Disculpe, negro, que le digo negro, pero yo siento que tenemos esa confianza, que ayuden a techar la placita y que les hagan un buen techo, así como lo hicieron las otras generaciones de los otros partidos. Techaron esas canchas y háganla bonita acá. Yo me da gusto ver a los jóvenes participando. Yo creo que se merecen algo digno en deporte. Estamos de acuerdo. En voleibol se puede hacer, ahí techar esa cancha y dejarla exclusivamente para voleibol. Porque le digo, hemos visto talento, yo lo he visto en Juticalpa, jóvenes que con un talento enorme, unos brazos
que pegan Sí. ahí en el José Antonio Domínguez. Dije, pucha, qué bien. Muy bien jugando voleibol, jugando baloncesto. Tal vez ahora, Fran, tú que estás aquí, puedes rescatar esa disciplina que se practicó mucho aquí. Ahorita, bueno, fuimos al regional con baloncesto. Ese ya es un Pero inicio. la diferencia es que fuimos solo, o sea, ¿cómo le digo? No hubo campeonato en Olancho porque nadie más armó. Ese Y es el pasé tema. de un solo, pues, y eso me debilitó. O sea, yo miré un buen grupo aquí. Me debilitó porque yo, o sea, no tuve fogueos. Sí entrenamos, pero no hubo fogueos y realmente a mí la participación me sorprendió. Me tocó jugar contra la Americana Sí, y yo realmente no miré achicado este equipo. Yo dije, este equipo con un poco más de entrenamiento y con más fogueo hubiera sido claro. diferente. ¿Sabes lo que hicimos en ese tiempo que nosotros fuimos al regional? Nosotros igual, yo creo que era tu mismo, porque siempre se ha tenido ese mismo problema. Lo que hacíamos es, yo sé que se invierte un poquito más y yo veo que el profesor Julio está apoyando en esa parte, foguearse en Tegucigalpa. Está cerca aquí, 2 horas, se Sí, pueden sí. hacer fogueos o Es traer que equipos yo acá. me quedé esperando porque supuestamente habían 3 equipos. Y Sí, yo me estaba el de la fraternidad, confié. desgraciadamente. Y de ahí a la hora se fue, no, ya que dijeron que no, ya solo te toca con San Francisco. Y San Francisco hasta me le puse flexible y todo. Y no, de ahí me dijo, no, mano, no voy a participar. Ay, Ese es otro tema en San Francisco de la Paz. Tal vez yo tengo algunos que me siguen allá en San Francisco de la Paz. Ese era un lugar donde se practicaba el baloncesto, era el número 1. es que Tanto ahí en estaba el mujeres, profesor, que es el profesor que murió, hombre, sí, me escapa el nombre ahorita. El profesor jugaba bastante y era el que sí, mantenía el baloncesto vivo. Y ahorita últimamente, pues, ha desaparecido el baloncesto. sí, De sí. hecho, a nivel de Olancho, está apagado. Está apagado. Manuel, Manuel se llama, Manuel. sí, por cierto que Sí, él se dolió fue, creo mucho. que de paro cardíaco. Sí, en Eh, ese tiempo del COVID. esa etapa suya en la universidad, en la autónoma, Sí, ya en el estoy, centro regional. acá en Juti, Sí, no, como estudiante. como estudiante, sí, Como estudiante fue en Tegucigalpa. en Tegucigalpa, en la autónoma. Y luego tiene una etapa que yo recuerdo que usted nos contó que se fue para Estados Unidos. Sí, eso Pero fue usted antes. iba de intercambio. Sí, sí, fue un intercambio a Canadá y allá pues en la avenida nos fuimos para Nueva York y ahí nos quedamos. ¿Le gustó ahí? Sí, quedamos unos O años sea ahí. que en ese tiempo entonces pausó Sí, mi carrera, sí. se Después quedó la vine a pausada. terminar Y luego la vino a terminar y termina y rapidito se hace docente. Sí, después de que terminé, ahí concursé y me salió la plaza acá. Incluso en ese tiempo, pues como yo trabajaba en la preparación física, el profesor, por cierto, un saludo que el profesor Valladares, tuvo en Juticalpa también, me invitó para que nos fuéramos a Nicaragua en ese tiempo. Y tenía la decisión de irme para Nicaragua o agarrar la plaza acá a campamento. Y en Nicaragua siempre como preparador Como físico. preparador físico, sí, porque con él trabajamos en el Juticalpa y después, anteriormente, cuando estábamos en Tegucigalpa, estaba cursando la carrera. De ahí, pues, trabajamos en Motagua, en reservas. Por cierto, ahí estaba Emilio Zaguirre en ese tiempo cuando él lo entrenó. Y pues no, al final decidí tomar lo que es la clase, la docencia. Ok, ¿cuál es la diferencia entre dar clases aquí en campamento y dar clases en la fraternidad con un colegio con tantos estudiantes? O ya no son tantos, porque como han bajado tanto la matrícula. Sí, ya no. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y sobre todo esa parte que usted dice, pues no, solo he logrado ser campeón una vez. ¿Ya cuántos años tiene estar en la fraternidad? Ya más de 10, 12 años. Y solo he logrado ser una vez campeón. Y a pesar de que por ejemplo, yo que he andado en equipos, anteriormente en fútbol, anduve bastante, pero mis colegios eran pequeños y yo siempre decía, hombre, pucha, no pude pasar porque a puras canchas hice la selección. Sí. Y usted que tiene una matrícula, ¿cuál es esa diferencia con campamento y la frat? Bueno, ahí somos 3 catedráticos ahí en la fraternidad. Pero, ¿qué te digo? El número de alumnos ha bajado un poco. No es lo mismo reunir los alumnos allá y entrenarlos todos los días.
hay mucha diferencia porque los padres allá son más, ¿qué te digo? No hay ese permiso o no hay esa cultura deportiva allá como como lo hay en campamento. Y espero que nunca se pierda acá porque eso aparta a muchos jóvenes del peligro. Porque en esa etapa, pues, ¿qué te digo? De lo que es ahí en Juticalpa, yo lo intenté por varios años, el estar, porque me gusta competir. Sí. Y no logré, no pude. Más que todo lo hacíamos por recreación, o por participar, pero nunca retomamos esa idea de hagámoslo competitivo. Sí, en fútbol ciertas veces me apoyaba el director, por cierto, pero no nos metíamos al rollo como nos metíamos acá. Entonces, siento que faltó ese pasito más. ¿Será porque siente que allá las distancias son más largas para que un joven vaya él solo a la cancha? Porque aquí es un poco más cerca, pues todo, tanto la placita o aquí donde usted convoque al joven, ahí llega. Ahí llega, cierto. Yo tengo ahorita un hijo que tiene 13 años, se le gusta el voleibol. Y ese man a las 4 ya me dice, papi, ya me voy, pero yo sé que aquí está, pues atrás de mi casa y ya se va para allá, ya pasa casi por lo menos 3-4 veces a la semana jugando voleibol. Es el mismo caso de mi hijo. Mi hijo ha jugado casi todos los deportes. ¿Sí? Jugó voleibol, baloncesto. Bueno, empezó en béisbol, cosa que en ese tiempo pues colaboramos cuando yo llegué al colegio, la fraternidad, para que se iniciara la liga también. Igual en el voleibol, fuimos colaboradores para que se volviera a activar el voleibol en Juticalpa. Igual pues esta semana que pasó se inauguró, por cierto, el baloncesto. Ya hay 4 equipos que se retomó otra vez a iniciar el baloncesto. Entonces lo que te quiero dar a entender, Fran, es que todo eso que se retoma y se vuelve y se inicia es para que el joven no esté tanto tiempo en las pantallas. Sí, sobre todo eso, sí, porque mi hijo ha sido uno de ellos que le ha gustado estar en la pantalla, pero ahora que estamos aquí, porque bueno, cuando estuvimos en Catacamas estaba esa dificultad, que todo queda largo también, entonces a veces y uno pasa ocupado, y papi, llévame a tal lado, y a veces yo no podía, pues, y a veces me sentía mal. Claro. Bien, Tejarita habló, me dije, papi, voy a entrenar, pues ya él se va aquí, yo sé que está aquí. Ese es uno de los casos ahí en Juticalpa, por las distancias que vos decís. Sí. Entonces, muchos de los padres se les dificulta llevarlos por las tardes o por la noche. Es peor todavía porque un niño no te puede ir ahí a la fraternidad en la noche porque por la zona donde está el colegio no es una zona más accesible en cuanto a cómo es acá en campamento. Entonces, hay sus diferencias. Entonces, esa parte siento que influye mucho. También lo que te dije, lo que se viene cultivando esa cultura deportiva que hay en ciertos lugares y que no se debe perder. Por ejemplo, si vos ves ahorita en fútbol, en Silca, imagínate que Silca ha sido campeón ya ahorita 2 veces. Departamental en fútbol, nos está en 2 categorías. Sus 14 y sus 17 años, sus 17, felicidades, Sergio. Sí, un buen trabajo, Sergio, muy buena, Sergio, y ojalá que te sigan apoyando allá, porque yo sé que no es fácil a uno como profesor el mover esos jóvenes, lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo económico y cuesta mucho, ¿verdad? Que entonces siento de que se puede hacer en todos los lugares donde hay ese acceso para los jóvenes que todavía no tienen mucho acceso a pantallas, se puede hacer. Cuéntanos un poco sobre este proyecto que tiene ahorita de la Academia de Fútbol, dijo que era. Sí, que todavía no le coloca nombre, pero ya le vamos a colocar y ya le vamos a dar publicidad. Sí, bueno, empecé con unas clases ahí privadas, como un hobby más o menos de algunos padres que me dijeron que querían que les diera clase a algunos de sus hijos. Ahí estamos para los que se interesados, pues estamos en Gema Sport, por cierto, vamos a darle un poquito de publicidad. Ahí estamos los viernes y los sábados, de 5 a 7 los viernes y los sábados de 8 a 10 de la mañana, ¿verdad? Son 2 días y ahí estamos con un grupo de niñas también. Iniciamos allá con otro proyecto de lo que es la liga femenina.
Aquí tuvimos fútbol femenino, Fran. Sí, sí, sí. Tu hermana participó, por cierto. Sí, era buena, dicen. No, muy buena, por cierto. Es la única que le dio al fútbol y que salió buena, porque nosotros todos éramos duros de fútbol. Pero no, vos en baloncesto jugás Kun también. Y José también José, hacen ciclismo y sí. muchas actividades que no, a veces uno no tiene que decidir, solo por esto hoy no. Hay tantas actividades que se pueden hacer. Por cierto, el fútbol femenino, pues estoy con un grupo de niñas que tenemos por cierto, se inauguró lo que es la liga de fútbol femenino, solo en sub-15. Yo invito al profe Julio que para el otro año, pues, o este año, porque se va a seguir invitando más equipos para que vayan a jugar los sábados. Ahí estamos en Futboleros, se inició el sábado pasado y pues exclusivamente solo para niños, menores de 15 años. Entonces, ahí estamos, tenemos 2 equipos, por cierto, imagínate, para poder completar lo que es la liga. Ah, excelente. 2 equipos tienen. 2. Está el equipo de la fraternidad y otro que hicimos, que son mismas de la fraternidad, pero ya ahí incluimos, ya lo mixeamos, ahí ya hay jóvenes de la comunidad también que están ahí. Muy bien. Unas preguntas rápidas, Rafa. ¿Fútbol o baloncesto? Ambos. Ambos. ¿Entrenador o profesor? También ambos. Me considero un entrenador formador. Excelente. ¿Disciplina o talento? Ambos también. Una palabra que define el deporte. Muy grande. Es una palabra que engloba tantas cosas. Porque el deporte, y quiero aclarar, en el deporte en Honduras no es solo fútbol. No, hay tantas disciplinas que se pueden hacer y se pueden realizar. Solo es que los padres pues demos esa oportunidad y vayamos con los hijos ahí. Deporte no es solamente, como le dije, fútbol. Hay que apoyar en voleibol, en baloncesto, en atletismo, en ciclismo, en tantas otras cosas, en bádminton, en tantos deportes que se pueden hacer, incluso natación, que todavía no sé si hay acá natación. No, aquí no. Bueno, el patinaje también, que antes yo salía a patinar, no sé si todavía se sigue haciendo acá. No. Salía con mi hijo, me acuerdo, en cuanto Negro pavimentó las calles, las primeras calles que lo hizo, ahí salíamos a patinar mucho y por las noches, después se nos unían más niños y era algo bonito ver, porque casi no había mucho tráfico en ese tiempo. Sí, es que esa es la cuestión, que sí. No había mucho, ahorita es peligroso. Y ahora sí. ¿Olimpia o Motagua? No, voy por los 2 de Olancho. Por los 2 de Olancho. Potros y Juticalpa. Igual, yo no voy ni Olimpia ni Motagua. Sí. ¿Barça o Madrid? Apoyo más mi selección de Honduras. Ah, bien. ¿Y con el Mundial, cómo le ha ido? ¿Su selección sigue viva o murió ya? Ya murieron las 2 que dije. ¿Cuál les apoyaba? A Francia y Uruguay. Hijo. Francia y Uruguay. Uruguay iba dentro del grupo pero más le iba a Colombia. Colombia, me gustaba sí, el fútbol de Colombia que estaban implementando. ¿Y quién cree que va a ser campeón? ¿Argentina? No, Argentina. Argentina. Yo siento que Argentina, por lo que han venido mostrando, tal vez mucha gente no esté de acuerdo, pero ellos, aparte de fútbol, tienen ese corazón, ese ímpetu que los hace... esa garra. Esa garra que tienen, que eso es lo primordial en el deporte, tener esa garra. Aunque seas muy bueno en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico, pero ellos tienen esa parte que están muy unidos, son un grupo de amigos, lo veo yo, y por Messi va que los une, que yo creo que es el que hace el compacto el grupo. Yo veo que el grupo está muy compacto y van a ser campeones. Ojalá no me equivoque. Sí, bueno, no, realmente yo el partido hoy, para mí yo considero que el partido hoy de Argentina ha sido como el mejor del Mundial. Sí, imagínate que remontar 2 veces. Y bailó a Inglaterra. Que bailó a Inglaterra. Sí. El estudiante más disciplinado que recuerden. El más disciplinado. Hubieron muchos. En fútbol puedo recordar a Ronaín de
del Nance, Ronald, que por cierto era uno de los corredores, un talento Sí. que se perdió. ¿Te acuerdas de Ronald? Sí, sí, Chaparrito que ganaba casi todas las Él maratones. es militar ahora. Sí, Wilder, también lo Wilder. recuerdo. Wilder era uno de los más disciplinados, tal vez con poco talento, pero muy disciplinados. Fabri, que guardo una anécdota de Fabri, que cuando estaba en séptimo, me decía, profe, ¿cuándo va a armar la pre? Sí, ¿qué es la pre? Sí, que era la Que era la pre, y era la preselección. Él estaba... Pucha, había preselección Sí, antes. había preselección. Entonces, él siempre estaba y siempre guardo esa Imagínense que, bueno, Coca contaba que Coca agarró la selección del colegio ahorita, contaba que ahora los camina rogando para que vayan a entrenar y todo, y Fabri que le pasaba yendo, bueno, Sí. y va a armar la pre. Cuando me va a meter ahí, siempre estaba ahí, es el sobrino de Mocha. Sí, Por sí. cierto, Mocha, yo creo que le inculcó mucho eso. Sí, y el jugador más veloz, o el atleta más veloz que recuerdo. El atleta más veloz, había el profesor tenía un trigueño ahí que era muy bueno, te lo enseñé ahí en la foto, no recuerdo el nombre, pero era muy veloz, que se perdió para atletismo, le decía yo. Pero no era uno de Carrizales. No, había otra muchacha también de allá de El de Carrizales que ganaba las maratones era uno que llamaba Denis. Denis. Ronaldinho que le decía. Denis era uno de los muy rápidos que había en ese tiempo. Otra de las jugadoras que recuerdo de allá del fútbol femenino, que por cierto participó Doris, estaba Doris también, me acuerdo. No recuerdo el nombre. No, se me escapa. El mejor líder. Wilder. Wilder. Capitán era. Capitán, sí, el líder. El más talentoso. En talento había mucho en campamento. Recuerdo mucho a Rocío, que tenía mucho talento. Dalia, mucho talento. Iracema, que tu hermana también tenía mucho talento en el fútbol. Doris. Y muchos otros que en ese tiempo en el IJAD había bastante talento. No sé ahora, y no, yo digo, todavía hay, Sí. solo hay que buscarlo, alguien que se encargue de buscar esos talentos, porque están en los genes, sus padres fueron deportistas. Sí, claro. Yo actualmente, bueno, admiro una jipota del Cacao que juega voleibol. Muy buena la jipota, tiene talento y todo. Hailey se llama. La del Barro, esta con Doris. La del Barro se me escapa el nombre, que es enfermera ahora ella, la que usted tiene. El que más lo hizo reír. Más le hizo reír. Sí, guardo algunos ahí, pero... Yo me acuerdo que a mí me hacía reír bastante en ese equipo de baloncesto, Pocholo. Mire, profe, me decía, usted solo lléveme, que yo con la presencia vaya a temer, me decía. Pocholo era uno. Y no jugaba, él no era bueno, no, pero él andaba ahí. Andaba, sí. Era uno de los que sí metía esa energía. Sí. Y eso es importante también tenerlo en el deporte. Y el que más lo sorprendió por su esfuerzo, Ronald, sí, el que siempre ganaba la maratón y fíjate que no entrenaba mucho. Yo no sé si él lo hacía, pero ya era un talento nato de él. Era talento puro de él, porque yo no lo miraba salir a correr, nada. Y siempre estaba ahí, haciendo menos de 15 minutos, los 5 kilómetros. Rápido. Una vez me impresionó, hizo como 12 puntos, no recuerdo. Pero era uno de los más talentosos en atletismo. ¿Alguna vez pensó dejar la docencia? No lo he pensado, no me ha pasado por la mente. Pero sí, a alguien le dije yo que solo iba a trabajar 10 años y ya llevo más de 10 años trabajando en esto. Pero no, siempre es como una adicción de que siempre tienes que estar esperando a ver qué nuevos jóvenes llegan o qué te espera de ellos, qué es lo que podés sacarles o en qué podés colaborar en ayudarles. Entonces siempre hay nuevas ofertas. ¿Cuál es la derrota que más enseñanza le dejó?
La derrota, esa que tuvimos en Catacamas y la que tuvimos en baloncesto también, me acuerdo con las mujeres, esa sí me dolió mucho, ¿Sí? sí, en baloncesto, porque teníamos un buen grupo y lo preparamos a ese grupo. Sí, siempre hay una derrota que a uno ¿Lo marca? lo marca. Yo recuerdo una vez en Jano, en fútbol, hubo un año que llegué a la final departamental con un colegio de 180 estudiantes y la final fue contra la Frate. Y la derrota que me marcó fue que en Jano perdí 5-0. 5-0, o sea, y yo venía, o sea, el equipo venía haciendo las cosas súper bien, eliminando. Pues la impresión. Pero sí, fue una presión que le generó el municipio, porque ya imagina usted un municipio como Jano, Sí. que su colegio estaba en la final de... Usted no imagina cómo se llenó ese estadio, o sea, toda la comunidad se volcó al estadio, pero era un estadio de que la gente estaba a la orilla del campo. Alrededor. O sea, el pueblo de Jano muy educado, no pasó ningún incidente, sino que el detalle era que todo el mundo me lo escuchaba. Sí. Los Sí. papás, mire, el tío, y mira, y todo el mundo entrenando alrededor. Mire, profe, yo me senté y dije, yo no puedo. Y me mamaron. No te daban ni gritar. No, es que era algo Era que... una presión. Y ellos nerviosos, su Sí, papá enseñándole a la orilla del campo y que no sé qué, y perdimos 5-0. Y pues la cuestión es que en la Frater fuimos a jugar y ganamos 5-0. Fuimos a y en penales perdimos. O sea, pero esa derrota ahí sí me marcó porque digo yo, pucha, como si yo no hubiera perdido yo en Jano así, pero no pude, pero sí fue una bonita experiencia. Como dice usted, esa generación de futbolistas, de Ocipote, de ahí pasaron a ser el equipo de Jano, luego fueron a la liga en Guata y para que se destacaron, ¿no? Ellos bueno, es lo que te digo, sí. Las bases son importantísimas formarlas, porque eso te da para seguir. Y entonces ahí es donde cabe la persistencia, insisto. Y de ahí en Jano siempre anduve de ahí con la sub-14. Recuerdo que una vez en una semifinal usted me ganó con la Frater y yo luego gané el tercer lugar. Usted pasó a la final. Y yo siempre cuento esa anécdota porque yo de fútbol, yo soy un entrenador amateur. Pues. Y yo siempre cuento que, recuerdo que ese partido a usted, yo le iba ganando 1-0 como hasta el minuto 80. Y usted me leyó el partido, me hizo 2 cambios, pero yo no leí nada, pues. Y de que de ahí me mandó 3 goles en el último cierre y no pude. Y 3-1 y yo me quedé sin más de la loma. Pues yo siempre la recuerdo porque digo, es porque yo no sé nada. Pues ya esa cuestión contra alguien que sabe, uno queda en el aire. Pues. Sí. Uno lo hace empíricamente, pues por eso. Y de ahí en Catacamas estuve en Cibate ahí, estuve con fútbol también. Buenos equipos hay, lo que pasa es que en Catacamas hay unas competencias. Sí. Yo venía de estar en Jano, donde yo iba a todas las departamentales porque no había más colegios. Sí. Entonces tenía la oportunidad de jugar contra otros colegios y a veces me iba bien, a veces me iba mal. Pero en Ciguaté nunca podía salir de Catacamas porque el 18 me eliminaba siempre. Sí, el 18 es poderoso. Y no, y allá se arma un local de que, recuerdo San Pedro de Catacamas, el Rafael Madrid, el 18, nosotros, y ya ves hasta dos privados, 6 equipos ahí nomás eliminando. Yo siento, Frank, que aquí en Olancho se puede armar y han habido intentos de formar la liga estudiantil, no solamente en fútbol, sino en todos los deportes. Porque cuando llegamos nosotros, como Olancho es tan grande, cuando llegamos a Tegucigalpa solo vamos a participar nomás. Sí, entonces necesitamos aquí que a través de la municipalidad o a través de la dirección departamental se armen esos torneos a niveles departamentales, pues. No solamente Codicader, sino a nivel departamental, solo Lanchano, pues, porque hay bastantes equipos que pueden hacerlo y yo siento que si podemos hacerlo a nivel departamental, vamos a tener más trascendencia en Tegucigalpa. Exacto, entonces, mire, en mi experiencia en Catacamas, como entrenador, no gané ni un partido de fútbol. Por primera vez estuve
22, 23, 24 y 25, Sí, 4 eso años, suele pasar. pero iba formando, los agarré desde Hipotes, no gané ni un partido gané. Y yo, Dios mío, ¿qué será? Decía. Bueno, y la directora me llegó a decir, no, usted es un total fracaso, me dijo un día. Y yo con aquella, no, Belín, le digo yo, al menos fíjese que antes ni siquiera participaba, yo ya considero con que haya armado el equipo, le digo yo. No, pero hiciste algo, tal vez vos no lo recordé, lo recordé de esa forma, pero los jóvenes te van a recordar porque No, es que ahí participar. es donde voy. Este año, pues, no, por problemas mayores no estoy allá, pero mi otro compañero agarra el equipo. Y Yo ya lo he dejado. No, hombre, y el primer partido, 5-0 lo gana. Y ya viene la videollamada y me dice, mira, me dice, él era el entrenador y los hipotes ahí. No, fregues, que yo ya te dejé el equipo y vos te fuiste a comer las mieles, le digo yo. Eso suele suceder, ¿sabías? Sí, y de ahí viene, eliminan al Católico y pasan a las semifinales contra San Pedro y Catacamas y dice, puchi, y mira que el 18 le metió tanto a ese equipo. Lo eliminan también, le ganan a ese y se van a la final contra el 18. Y era hasta en el estadio de Catacamas, lo estaban inaugurando ellos. Y le digo, mira, ese partido, dice, la final terminaron 6-4, dice, y pidiendo tiempo los del 18. Total, le digo, o sea, que te deje ¿cómo se llama? Buena base, le digo. Y ellos me llaman, eres el entrenador, dice, eres el entrenador. No, eso suele suceder y es parte de la formación de los jóvenes. Los jóvenes, entre más vivencias tienen, más trabajo, es de hecho que vas a seguir ganando. ¿Qué significa para usted ver hoy estudiantes que han sido estudiantes suyos y ahora son profesionales? Mira, tengo muchas anécdotas de jóvenes que me he encontrado y no recuerdo de algunos que ya son profesionales. Por cierto, tengo esta anécdota del Che. Una vez, ya me había ido yo de campamento y una vez él estaba trabajando ahí en Limones y entonces se puso la gorra así y andaba con unos lentes, creo. Entonces me paró, sus documentos, por favor. Y si ando bien yo. Documento, bájese del carro. Y entonces cuando me bajé, profesor, no me acuerdo de mí, me da un abrazo. Eso es algo que recuerdo y siempre lo vivo. Y me da pesar porque yo lo recuerdo mucho. Y bueno, pero la vida sigue y mis condolencias para sus padres porque yo sé que duele mucho, pero esa es una bonita experiencia y yo guardo algo bonito de ello. Incluso su hermano también, Mario, que jugó fútbol también. Pues la vida sigue y ánimo. Que Dios convierta su tristeza en gozo, sus padres y sigamos adelante, la vida sigue, ¿verdad? Son bonitas anécdotas. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran en unos 20 años? Bueno, ya pasé más de 20 años, ya estoy como un profesor, el profe Rafa. Así me gustaría que me recordaran y que aporté muchas anécdotas, di muchas herramientas para muchos jóvenes que hoy en día pues viven esas anécdotas que vivimos con deporte. Bueno, ya vamos cerrando el programa, profe. Se hace corto, una hora, ahora sí. Yo creo que ya llevamos de la hora. Solo le quería preguntar, porque es que al inicio se me olvidó. La clase de educación física no tendría que ser un dolor de cabeza para los hipotes, ¿no? No. O sea, no tendría que ser, porque suele pasar a veces que hay aquel gran número de reprobados en educación física. No puede suceder eso. ¿Por qué? ¿No? Tal vez la forma como la da el profesor, tal vez algunos profesores que no son del área o que solo están dando teoría, otros que solo manejan, solo enseñan un deporte, porque la educación física es muy diversa.
Hay tanto que enseñar, hay muchos deportes que enseñar, hay muchas actividades, no solamente de deportes, sino actividades eh, de juegos, muchas actividades lúdicas que se pueden enseñar a través de la educación física, en donde muchos alumnos aprenden a socializar, a reír, incluso hasta bailar, porque hay muchas actividades del área de educación física que se prestan para ello. Entonces, yo siento que es muy diversa y los profesores de hoy en día no mantengan tanto a sus alumnos en sus aulas, ya sáquenlos y denles actividades al aire libre, que aprendan mucho de la educación física, porque no es solamente que vayan a brincar, como decimos vulgarmente en Honduras, no es solo eso, sino que educación es parte de la educación general que contribuye mucho a la formación integral, tanto social como, como académicamente, ¿verdad? Eso es parte de la educación física, ¿verdad? Como concepto. Y pues eso más que todo. Démosle las clases de educación física, no solamente teoría, y saquémoslos del aula para que se olviden de esas pantallas que hoy se está volviendo como una adicción y que está dañando mucho el cerebro del niño. Sí, muy importante eso y también ya cerrando, ¿va? Esa otra parte que a veces, vaya, en algunos colegios no es el docente de educación física el que es encargado de equipos. Generalmente en los colegios que yo estuve así pasaba, era yo el encargado, no el de física, ¿va? Pero también pedirle esa colaboración, sobre todo con los atletas, de que si usted ve que un cipote anda en equipos, anda en cuadro de danza, anda en la banda, incentivémoslo, digo yo. Sí, fíjese que yo siempre he hecho esto y al final la historia pues me va a juzgar. Yo cipote que he andado en equipo conmigo y aunque yo no les doy la clase de educación física, pero la clase que yo les dé, que a veces es matemáticas, a veces es contabilidad, pero si ese cipote ha andado en todo el proceso, tiene 100 conmigo. Y Sí. ni que no pregunte por qué, ni ande 100, porque digo yo, y sobre todo, miren, en esos colegios que he estado yo, donde es más difícil, donde ellos se costean pasajes. Sí. Mire, dejarnos salíamos en pick-up, sol, agua, a veces hambriando y todo. Y digo yo, puchi, bueno, No yo que a reventarme en una clase 100, el cipote se alegra. Sí, claro. Usted no pregunte por qué, le decía yo, ya te decía. Ya, me la regaló la nota. No. A veces no es tanto regalar, sino que... No es un regalo porque yo la clase, yo se la di bien. Sí. Él, es más, yo no le dije desde el principio, él estudió ahí todo, hizo el examen y todo, pero al final yo ni le revisé sino 100. Sí, por eso sí. Te definía el concepto de educación física y te lo voy a volver a repetir. Es parte de la educación general que contribuye a la formación integral, porque integra, social del ser humano. Exacto, y que vaya, imagine que en algunos colegios no es el profesor de educación física, y este atleta en educación física con un 85, 88, y que este atleta, aparte de la clase, va a entrenar todas las tardes, hace aquí, representa el colegio, y en educación física con 90, 92, digo, pucha, sí, que hasta por pena, porque él no anda en el equipo, debería darle 100. Muchos de los jóvenes, especialmente vivimos esa experiencia y la he vivido yo aquí en campamento, muchos de los jóvenes estaban en el colegio, unos por jugar, hacer deporte, especialmente fútbol, y eso los retenía. Y yo te he puesto que aquí en el colegio todavía el profesor Julio retiene muchas alumnas o muchos alumnos porque está el equipo de voleibol, o porque está el equipo de baloncesto. A veces los otros profesores no se dan cuenta, pero eso retiene. No, sí se le tiene. No solo retiene, atrae también. Sí, la banda. Llegan, ahorita que he estado yo con el equipo de mujeres de voleibol, un montón de hipotas que no están en el colegio, que están en el de Guaymaca, y llegan y las entrenamos, ¿va? Entonces ya les digo, mira, pues, si vos querés jugar aquí, nosotros salimos aquí, allá, que esto, que lo claro. Año de decirle a tu papá que te traiga para aquí, claro. Le digo yo, porque, para que estés en el equipo, le digo yo, porque... No ayuda mucho. Sí, claro que sí. Tal vez los profesores o tal vez algunos directores inconscientes, yo le llamo inconscientes, no se han dado cuenta de lo que la educación física hace. Eso de retener alumnos, pero al director que no le importa
le vale. Con tal, Fíjese que yo he Eso tenido es la suerte considerable. que en los colegios que he estado, no, los directores me han apoyado en el deporte. ¿Para qué? Al 100, tanto en Jano, en Ciguaté y aquí en el colegio, para que el profesor sí, Julio está al 100 con el sí, deporte. ojalá que. Sí, Y yo siento que eso es lo que vamos inculcando en todos los alumnos nuevos que vienen o los futuros profesores, sí, porque eso es una cultura que se va transmitiendo. Tal vez si tu otra directora que viene no le gusta el deporte, se acabó todo, se perdió toda sí. esa cultura. Entonces, ojalá que la nueva directora o el nuevo director que llegue en cada institución apoye el deporte, porque esa es una forma de atraer, tal vez no se han dado cuenta. La banda incluso también atrae mucho, Sí. el tener actividades de música, de baile, todo ese tipo de actividades atrae mucho. Excelente, profesor Rafa. Muchas gracias por haber estado en Muchas conversa activa gracias. y fue una plática muy constructiva, muy, sé que nos va a dejar una enseñanza a la comunidad. Ojalá que sí.